¿Por qué no podemos soltar el pasado? Ay, no sé. Si le diste clic a este video, seguramente eres de las personas que se la pasa pensando en cosas que ya ocurrieron, en el hubiera hecho esto, en el esto hubiera sido mejor, en aquellos tiempos eran mejores. La razón por la que yo estoy haciendo este video es porque yo estaba ahí y de alguna manera entiendo perfectamente la situación en la que estás y entiendo también que puede ser muy doloroso el no encontrar una salida de estar todo el tiempo atorado en el pasado y no disfrutar del presente. Lo primero que tienes que saber es que a todos nos pasa, se le llama red neuronal por defecto y es ese momento en el que nuestro cerebro actúa de manera automática y ocurre prácticamente todo el tiempo porque así es como funcionamos. Lo bueno es que podemos sacar a nuestro cerebro de ahí y disfrutar un poquito más del presente. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy en ese video. Así que quédate. Por si eres nuevo, no soy psicóloga, soy maestra de yoga. Mi nombre es Brenda. También soy instructora en meditación y te voy a contar un poquito cómo estas dos herramientas te pueden ayudar a conectar más con tu presente y a soltar el pasado para así disfrutar un poquito más de la vida. Nuestro cerebro es básicamente una mezcla entre una máquina de realidad virtual con el DeLorean de Volver al Futuro. Se la pasa creando futuros que no existen y que tal vez no vayan a existir, pero también se la pasa llevándote al pasado y muchas veces al pasado que nos lleva ya ni siquiera es lo que realmente pasó. No sé si te ha ocurrido que algunos recuerdos ya son como muy vagos, ya no sabes qué tan puntuales son o qué tan reales son, pero sigues regresando a ellos y a lo mejor los has modificado tanto que ya es como una mezcla de lo que quisiste que fuera, pero lo que fue, pero lo que no fue y así, porque la cabeza funciona de maneras muy complicadas. Y el asunto es que el cerebro no es que nos odie, es que de manera utilitaria esto tiene una función. El futuro lo tenemos que estar pensando de vez en cuando para planear lo que sigue, ¿no? Y el pasado pues tenemos que recordar para no tropezar dos veces con el mismo tóxico. Esa es la intención. O no caernos al mismo hoyo en el que ya nos caímos una vez, ¿tú entiendes? Entonces, de manera utilitaria sí, tenemos que ir al pasado y al futuro. El asunto es cuando vamos constantemente o cuando estamos constantemente en alguno de estos tiempos que ya no está o que todavía no es, y entonces eso nos impide conectar con el presente. Y el problema de esto es que nos causa dolor, porque justamente estamos o con la ansiedad de lo que va a venir, con la ansiedad de lo que va a ocurrir, o con melancolía de lo que fue, de lo que no fue, de lo que ya ocurrió, creyendo a veces que lo que pasó fue mejor de lo que tenemos, o que teníamos en nuestras manos un pasado mejor y lo soltamos. Ese tipo de cosas que nada más nos generan sufrimiento y que no nos deja desarrollar lo que tenemos en este instante. Además de que generalmente nos inventamos el peor escenario posible porque así somos. Ahora, ¿por qué es tan fácil engancharnos? Como te dije, yo soy profesora de yoga y de meditación, pero me apasiona la manera en la que funciona el cerebro y empecé a leer muchísimo de neurociencia. Por supuesto, no soy experta, pero a partir de esas lecturas fue que me enamoré de la meditación y ahorita te voy a contar por qué. Pero estudiando un poco cómo funciona el cerebro, también aprendí que además de ser esta máquina del tiempo y máquina de realidad virtual, también es una máquina de resolver problemas. Todo el tiempo tenemos que resolver problemas, todo el tiempo tenemos que encontrar soluciones a lo que tenemos enfrente. Pero, y en una vida en donde evidentemente ya no tenemos que sobrevivirle al oso, bueno, en algunas zonas sí. ¿Han visto esos videos en donde los osos están metidos en las piscinas de la gente? El punto es que en una vida normal no tienes que correr del león o del oso o del dinosaurio. Pero sí tienes que enfrentarte a emociones complicadas, al estrés del trabajo, al estrés del tráfico, al estrés de los hijos, al estrés de la familia en general, al estrés de lo que sea que estés pasando, entre otras miles de emociones. Y lo que trata de hacer tu cerebro es todo el tiempo encontrarle solución a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre algo? Un conflicto con alguien en tu oficina y eso no quedó del todo resuelto y te quedaste como con la espinita y entonces tu cerebro lo que va a hacer es tratar de resolverlo, aunque ya haya ocurrido. Y por eso esto que seguramente te ha pasado, que tienes conversaciones en la cabeza de momentos que ya tuviste, pero en tu cabeza tienes las respuestas perfectas y lo repasas una y otra vez. O al contrario, ¿no? Que vas a tener una conversación muy complicada y entonces en tu cabeza la vas creando y respondes de manera increíble, ¿no? Y entonces tu cerebro empieza como a darte como toda esa retroalimentación para que cuando llegues al momento te pongas a llorar. Sí me ha pasado. Pero cuando ya pasó, cuando ya ocurrió el hecho, es más complicado. Porque entonces estás enganchado, enganchada en esa conversación, en ese hecho, en el accidente, en lo que
tengas ahí atorado, y a eso se le llama rumiación, que sí es igual que una vaca mastica y mastica y mastica su comida. Estás mastica y mastica y mastica el pasado. Y entonces te enganchas y sueltas lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás manejando tu coche y no sabes ni siquiera cómo llegaste porque venías pensando en otra cosa? O estás lavando los trastes y tampoco estás ahí y tu mente está como divagando. Es normal que divaguemos, es parte de las funciones del cerebro, porque no se puede quedar la mente en blanco para nada, pero lo ideal es estar en el presente. Ok, lo bonito de estar en el presente es que vives intensamente. Desde lo que estás comiendo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, la conversación que estás teniendo, la persona con la que estás conviviendo, es realmente crear experiencias de vida y no nada más todo como a medias. Es como cuando estás en una cena familiar y todo el mundo está en el celular y entonces ni sabes de qué es el meme que estás tratando de ver, ni tampoco entiendes de qué está hablando tu tía, ni tampoco estás como muy consciente de nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando sueltas el celular y escuchas la conversación y te involucras en ella? Esa es la intención de estar presente, involucrarte en tu vida, tener experiencias. ¿Cómo se logra? Es complicado, por supuesto, y no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que tienes que entrenar y que tienes que trabajar, y esto se hace a través de la meditación. La meditación lo que hace es entrenar a tu cerebro, y esta es una de las cosas que más me fascina del cerebro. Seguramente si estás involucrada en estos temas, has escuchado la palabra neuroplasticidad. Si no, te la explico un poquito, y es básicamente la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconectar sus neuronas para crear nuevas funciones y nuevos hábitos en nosotros. Entonces, en la meditación, que es básicamente un gimnasio mental, te vas a sentar y te vas a concentrar en algo. Generalmente se hace en la respiración porque es el objeto que tienes a la mano y que puedes observar con los ojos cerrados. Comienzas a observar tu respiración sin modificarla, ese ritmo normal, y tu mente se va a ir y te va a llevar otra vez a aquello que te tiene enganchado, enganchada. Y entonces tu tarea va a ser notarlo, así pase en 30 segundos o un minuto. Cuando lo notes, regresas a tu respiración. Sin frustrarte, sin decir, ching, ya me equivoqué. No, es nada más un, regresa. Y se va a ir. Lo notas y regresas. Y se va a ir, lo notas, regresas. Y a lo mejor en el momento en el que estás meditando puede ser un poquito cansado, puede ser frustrante, puedes decir, esto no está funcionando. Pero esa acción, hacerla de manera constante, es lo mismo que ir al gimnasio y trabajar tus bíceps de manera constante. A lo mejor en ese momento es cansado, es frustrante, sientes que no tienes nada de fuerza y te comparas con el de al lado y dices, sus músculos, porque yo no tengo. Pero con el tiempo, con la constancia, te das cuenta que puedes cargar más cosas, que te sientes más fuerte, que puedes aguantar un poquito más de peso, todo ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a la meditación, a lo mejor cuando estás sentado, sentada meditando, no notas nada, pero en el día a día te das cuenta. Estás lavando los trastes y dices, chin, ya me fui, regreso. Estás manejando y dices, me fui, regreso. Y esta acción poco a poquito se vuelve cada vez, el circuito se vuelve cada vez más constante y cada vez te vas a dar cuenta más rápido de que no estás en el presente. Y eso poco a poco te va a ayudar a soltar el pasado y disfrutar lo que sea que tengas enfrente. No siempre va a ser bonito, no siempre es placentero lo que tenemos enfrente, no siempre nos va a gustar, y está bien, porque nos han enseñado que ser felices es no estar tristes, pero en realidad ser felices es notar que estamos tristes, aceptarlo con ecuanimidad y dejarlo ser, entendiendo que esa tristeza no nos representa, no es más grande que nosotros, no va a estar ahí por siempre y tiene una función específica. Y todo eso lo aprendes a partir de la conciencia que trabajas en la meditación y el yoga. Si nunca has meditado, en mi canal puedes encontrar algunas meditaciones que son chiquitas y que pensé como para principiantes, para gente que nunca ha entrado a este mundo de la meditación. Si nunca has hecho yoga, también tengo algunas prácticas físicas que puedes seguir en mi canal, pero además tengo un curso en una plataforma que se llama Ella Completa, que si no la conoces, es una plataforma diseñada por mujeres y hecha para mujeres, en donde puedes encontrar cursos de todo tipo a nivel profesional y personal. El mío se llama El arte de gestionar tus emociones a través del yoga y la meditación, y ahí hay meditaciones, prácticas físicas y un montón de teoría que te va a servir para entender mucho mejor cómo puedes relacionarte con tus emociones de una manera más sana, y puede ser el primer pasito antes de ir a terapia, porque como siempre les digo, no soy psicóloga, pero estos temas me apasionan y me gusta compartirlos a partir de lo que yo sé. Entonces, si no conoces la plataforma, te voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link para que veas el taller y
te des una vuelta por los otros cursos, porque la verdad es que hay cosas muy interesantes. Voy a estar compartiendo más videos sobre este tema aquí en mi canal, entonces nos vemos en el próximo. Si te gustó, comparte, suscríbete, comenta. Muchísimas gracias. Chao.